Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a los pequeños. Conseguir la sabiduría a lo largo de la historia de la humanidad, son muchos los que se han dado cuenta de esto que también dice la Biblia en los libros sapienciales, que vale más la sabiduría que miles de monedas de oro y plata. Ser sabio es estar en otro nivel, en otra dimensión, vivir de una manera superior, porque se entiende, se comprende, se explica en profundidad el sentido de todas las cosas. Y esa sabiduría el ser humano la ha buscado siempre. Pero podemos decir que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría puramente humana, que es la que viene de los libros, de los estudios, que es importante, pero que es insuficiente, que es incompleta. Y hay una sabiduría que es divina, porque es revelada. Y es una sabiduría que uno no la adquiere por sí mismo, sino que la recibe de lo alto. Y esa es la gran sabiduría con mayúscula. De manera que la sabiduría humana en realidad solo tiene verdadero sentido. Emblemática dijo, al final de la vida, el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Es decir, no sirve para nada lo que podamos saber si al final de cuentas no tenemos esa sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría de lo alto Jesús nos dirá de otra manera lo siguiente, nos dirá Él: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan y te amen a ti, único Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo. Esa es la sabiduría, conocer a Jesucristo, entrar en el misterio de Cristo, de manera que es una revelación de Dios. Y aquí esto nos lo ha dicho Jesús cuando dice esas palabras: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, Jesús, se lo quiera revelar. Y nosotros hoy nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos acceder a esa revelación? Y Jesús nos va a decir que en el fondo hay que ser pequeño, hay que ser humilde. Has revelado estas cosas a los pequeños, las has ocultado a los sabios y entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos? En este caso está hablando de los maestros de la ley, los fariseos, que creían saber mucho en sus libros y en sus estudios y en sus conocimientos, pero que en el fondo y en realidad no entendían nada. Tan no entendían nada que terminaron rechazando a la sabiduría misma que es Cristo, sabiduría de Dios encarnada en este mundo. Conocer a Cristo es la sabiduría, la gran sabiduría. Normalmente en la sabiduría humana hay dos extremos. Una que es el sentir que uno sabe todo, que uno puede explicarlo todo con su razón. Es un extremo. Y otro de la filosofía moderna, que es el presumir que uno no puede saber nada. Es decir, que todo nuestro conocimiento al final de cuentas no llega muy lejos, que tenemos que admitir que no sabemos en el fondo, todo es misterio y que no llegamos. Un agnosticismo que dice que no somos capaces de llegar muy lejos. Bueno, pues la sabiduría de Cristo, en cambio, es una mezcla en la cual, conociendo a Cristo, sabemos que tenemos el gran conocimiento del todo y al mismo tiempo somos humildes para reconocer que no sabemos nada sino por la revelación de Dios. Queremos esta sabiduría que consiste en ser discípulos de Cristo. Y uno de los que nos puede enseñar un camino a recorrer para alcanzar la sabiduría es precisamente el santo que estamos celebrando hoy, que se llama San Buenaventura, del siglo XIII. Explica muchas de estas cosas sobre el camino a la sabiduría. Y él hablaba de 4 lugares o de 4 tipos de sabiduría que el hombre debe alcanzar en esta vida. Una, la sabiduría de los principios filosóficos.
que es importante. Luego hablaba de otra sabiduría superior, que es la sabiduría de la comprensión de la Biblia. Aprender a comprender la Biblia es una sabiduría superior. Luego viene un tercer tipo de sabiduría, que decía él, que es aprender a encontrar la mano de Dios en todas las cosas de la creación. Abrir los ojos para encontrar el amor de Dios, la obra de Dios, la acción de Dios detrás de todas las cosas del mundo. Y un cuarto tipo de sabiduría, el máximo, que es el conocimiento místico, la experiencia de oración íntima con Dios. La oración es el máximo punto de la sabiduría, del conocimiento, del contacto con Cristo. Por tanto, hoy le pedimos al Señor su sabiduría divina, que solamente la dará, como dice aquí, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, que son los humildes, aquellos que abren su corazón a la verdad con mayúscula, que es Cristo, pero que no pretenden saber nada, sino por medio de la revelación del Señor y por medio del amor a Cristo y a su Padre. Que así sea.